¿Alguna vez te has preguntado por qué aquellos más cercanos a Dios soportan los valles más profundos? ¿Por qué los creyentes más ungidos enfrentan las batallas más feroces? ¿Por qué tu sufrimiento aumentó después de rendirlo todo a Cristo? Si te has sentido aislado, atacado y probado más allá de toda medida, mientras observas a otros navegar por la vida sin ser tocados, este mensaje cambiará todo lo que pensabas que sabías sobre tu dolor. Ser elegido por Dios no significa vida fácil, significa asignación extraordinaria, y asignación extraordinaria requiere preparación extraordinaria. Romanos 8:30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Predestinó, llamó, justificó, glorificó. Pero entre llamado y gloria hay valle, y ese valle no es castigo, es preparación. Hoy descubrirás 7 razones poderosas por las cuales los elegidos sufren más que creyentes ordinarios. Y si eres uno de ellos, Dios traerá esperanza hoy que te fortalecerá para mantenerte firme hasta el final. Porque tu sufrimiento tiene propósito, tu dolor tiene destino y tu prueba tiene fecha de vencimiento. Bienvenido al canal Mensaje de Jesús, y el mensaje es este. Los elegidos de Dios sufren más, no porque estén malditos, sino porque están siendo preparados para propósito extraordinario, refinados para unción poco común y posicionados para impacto generacional. Tu sufrimiento no es evidencia de que Dios te ha olvidado, es evidencia de que te está preparando para algo que la mayoría nunca experimentará. Dale like a este video inmediatamente y comenta la ciudad desde donde estás viendo. Esta es tu declaración de que te niegas a desperdiciar tu sufrimiento y estás listo para ver el propósito de Dios en tu dolor. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a otros que están sufriendo en silencio, preguntándose si Dios los ha abandonado. Comenta tu ciudad ahora. El motivo número 1 es: Dios está preparándote completamente para el viaje que tienes por delante. Si eres elegido, tu vida probablemente incluye esto. Mientras otros avanzan rápidamente en sus carreras, tú has estado estancado por años. Mientras otros se casan y forman familias, tú sigues esperando. Mientras otros prosperan financieramente, tú apenas sobrevives. Y te preguntas: Dios, ¿por qué ellos y no yo? ¿Por qué mi proceso es tan largo? ¿Por qué mi espera es tan dolorosa? Porque la asignación que Dios te dio requiere preparación que la mayoría nunca recibirá. No puedes llevar lo que Dios tiene para ti con quien eres ahora. Necesitas ser transformado, y transformación toma tiempo, toma proceso, toma sufrimiento. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto. Te sientes invisible mientras otros son celebrados. Trabajas más duro, pero otros reciben promoción. Das más, pero otros reciben reconocimiento. Y duele, profundamente. Pero esa invisibilidad no es rechazo, es incubación. Dios te está preparando en secreto para lo que te mostrará en público. Te está entrenando en oscuridad para lo que revelará en luz. Te está equipando en valle para lo que te dará en montaña. Jesús entendió esto. Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. 30 años de preparación para 3 años de ministerio. ¿Por qué? Porque la asignación que tenía, salvar a la humanidad entera, requería preparación que ningún otro humano había recibido. Y Lucas 4:1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, lleno del Espíritu Santo, pero llevado al desierto, no al palacio, al desierto. Porque desierto prepara lo que palacio no puede. Y Mateo 4:1 al 11 registra tentaciones específicas: pan cuando tenía hambre, poder cuando estaba débil, adoración cuando estaba solo. Satanás atacó exactamente donde Jesús era vulnerable. ¿Por qué Dios permitió eso? Para preparar a Jesús para Getsemaní, para equiparlo para la cruz, para fortalecerlo para lo que vendría. Porque si Jesús podía resistir tentación en desierto cuando estaba débil, podría resistir tentación en jardín
cuando estaba angustiado. Si podía decir no a Satanás en hambre, podría decir sí a Padre en agonía. Tu desierto no es castigo, es entrenamiento. Cada tentación que resistes te fortalece para batallas futuras. Cada traición que sobrevives te prepara para responsabilidades mayores. Cada pérdida que soportas te equipa para victorias más grandes, porque Dios no está desperdiciando tu dolor. Está usando cada lágrima para prepararte para propósito que ni siquiera puedes imaginar todavía. David vivió esto extensamente. Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ungido, con aceite, con espíritu. Pero Primera de Samuel 16:22 y 23. Envió pues Saúl a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ungido como rey, pero sirviendo como músico. Para rey que pronto intentaría matarlo. ¿Por qué Dios permitió eso? Para enseñar a David a servir incluso cuando merece liderar, para desarrollar humildad en corazón que pronto tendría poder, para formar carácter que el reino requeriría. Y Primera de Samuel 17:34 y 35. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Leones, osos, solo en campo, defendiendo ovejas que ni siquiera eran suyas. ¿Para qué? Para prepararlo para Goliat, para equiparlo para guerra, para entrenarlo para reino. Porque cuando David enfrentó gigante que aterrorizaba ejército entero, no entró en pánico. Primera de Samuel 17:37. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Jehová que me ha librado. Pasado informando presente. Experiencia con león, preparándolo para enfrentamiento con gigante. Esa es función del desierto. Preparar para batallas que no puedes imaginar todavía. Si estás en desierto ahora mismo, aquí está lo que Dios está haciendo en ti específicamente. Está desarrollando fuerza que no conocías que necesitabas para batallas que aún no has enfrentado. Está forjando carácter que tu destino requerirá cuando finalmente llegues. Está construyendo fe inquebrantable que tus batallas futuras demandarán cuando enemigo ataque ferozmente. Está cultivando sabiduría que el liderazgo futuro necesitará cuando tengas que tomar decisiones críticas. Está refinando discernimiento que ministerio requerirá cuando tengas que distinguir entre espíritus. Porque desierto donde estás hoy está directamente conectado al palacio donde estarás mañana. No son experiencias separadas, son fases conectadas del mismo proceso. Cueva donde lloras en secreto está preparándote para trono donde liderarás en público con humildad que solo sufrimiento produce. Valle donde caminas solo está equipándote para montaña, donde influenciarás multitudes con compasión que solo dolor desarrolla. Rechazo que experimentas hoy está enseñándote a depender de aprobación divina, no humana. Traición que soportas ahora está mostrándote en quién puedes confiar verdaderamente. Y David experimentó cada uno de estos niveles de preparación. Primera de Samuel 20:33. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirle, por lo cual entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Incluso amigo más cercano no podía protegerlo de furia del rey. Y Primera de Samuel 21:10 al 13. David huyó a Gat, fingió locura para escapar. Rey ungido actuando como loco para sobrevivir. Humillación máxima. Y Primera de Samuel 22:1 y 2. Se fue David de allí y huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado,
y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres, cueva, afligidos, endeudados, amargados. Ese era su ejército, deshechos de sociedad. Pero Dios lo estaba entrenando a liderar no élite, sino quebrantados, no orgullosos, sino humildes, no fuertes, sino débiles, porque cuando finalmente se convirtió en rey, segunda de Samuel 5:12, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel, supo liderar con compasión, con misericordia, con sabiduría, porque había sido quebrantado, rechazado, entrenado en desierto. Y segunda de Samuel 22:2-4. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio y mi refugio, mi salvador. Testimonio de hombre que conoció a Dios en cueva, no solo en palacio. Entonces deja de preguntar ¿por qué yo, Dios? Comienza a preguntar ¿para qué me estás preparando específicamente? Deja de resistir proceso doloroso. Comienza a abrazarlo intencionalmente, porque resistencia prolonga preparación innecesariamente, pero rendición total acelera promoción divina. Y cuando finalmente llegues a destino glorioso, para el cual Dios te está preparando meticulosamente, mirarás atrás con lágrimas de gratitud y dirás: cada lágrima valió la pena completamente. Cada batalla fue necesaria absolutamente. Cada desierto fue preparación perfecta, y no cambiaría nada porque me convirtió en quien necesitaba ser. Comparte este video porque alguien necesita entender que su desierto no es destino, sino preparación para algo extraordinario. Pero hay 6 motivos más igualmente poderosos. El motivo número 2 es: estás siendo refinado para unción poco común. Si eres elegido, probablemente has notado esto. Otros parecen recibir bendiciones fácilmente mientras tú luchas por migajas. Otros oran una vez y reciben respuesta mientras tú has orado por años sin nada. Otros sirven mínimamente y son promovidos mientras tú das todo y permaneces invisible. Y la tentación es pensar: Dios no me ama tanto como a ellos, no soy tan especial, no soy tan ungido. Pero verdad es exactamente opuesta. Dios te ama tanto que no te dará unción barata que viene sin costo. Te está refinando para unción poco común que requiere purificación profunda. Si eres elegido, tu vida probablemente incluye fuego constante, fuego de traición. Personas en quienes confiaste te apuñalaron por la espalda. Fuego de rechazo. Familia que debería apoyarte te abandonó. Fuego de pérdida. Cosas que pensabas que siempre tendrías desaparecieron de repente. Fuego de desilusión. Sueños que creías que Dios prometió murieron. Y cada fuego duele, quema, destruye lo que pensabas que necesitabas. Pero no te está destruyendo a ti, está destruyendo lo que impide que unción fluya. Malaquías 3:2-3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Fuego purificador, no fuego destructor, purificador. ¿Cómo funciona refinamiento de plata? Platero coloca plata en fuego más caliente posible. Impurezas suben a superficie. Platero las remueve, aumenta temperatura. Más impurezas emergen. Proceso continúa hasta que Platero puede ver su reflejo perfectamente en plata. Eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. Te ha colocado en fuego, no para destruirte, para refinarte. Cada traición está quemando orgullo de tu corazón. Cada rechazo está derritiendo necesidad de validación humana. Cada pérdida está removiendo confianza en cosas temporales. Cada desilusión está enseñándote a soltar lo que no puedes llevar a destino. Y Dios continuará proceso hasta que pueda ver su reflejo en ti, hasta que carácter se asemeje a Cristo,
hasta que motivos sean puros, hasta que corazón sea completamente suyo. Por eso elegidos sufren más, porque están siendo preparados para llevar unción que mayoría de creyentes nunca llevarán. Están siendo moldeados para nivel de autoridad espiritual que requiere carácter probado. Están siendo refinados para nivel de poder que solo puede fluir a través de vasos puros. No puedes llevar unción de Elías con carácter de Acab. No puedes operar en poder de Pablo con inmadurez de Corintios. No puedes caminar en autoridad de Pedro con inestabilidad de arena. Necesitas ser refinado. Los discípulos experimentaron esto dramáticamente. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Satanás pidió permiso. Jesús lo otorgó. ¿Por qué? Porque Pedro necesitaba ser zarandeado. Tenía confianza en carne que necesitaba morir. Tenía orgullo en fortaleza que necesitaba romperse. Tenía dependencia en sí mismo que necesitaba destruirse. Y Lucas 22, 54 al 62 registra zarandeo. Pedro siguió de lejos. Se sentó con enemigos. Negó a Cristo 3 veces. Lloró amargamente. Ese fue refinamiento, destruyendo lo que impedía que Pedro llevara unción que vendría en Pentecostés. Y Hechos 2, 14 al 41. Pedro transformado, predicando con poder. 3,000 salvos, porque había sido refinado, zarandeado, purificado, y ahora podía llevar unción que cambiaría mundo. Si estás siendo zarandeado ahora mismo, aquí está lo que significa. Dios confía en ti lo suficiente para refinarte. Te ama demasiado para dejarte en estado actual. Te está preparando para unción que requiere pureza que aún no tienes. Entonces, está permitiendo fuego, no para matarte, para refinarte. Y cuando salgas del otro lado, llevarás unción que hará que personas digan: hay algo diferente en ti, algo poderoso, algo genuino, porque habrás sido refinado. Escribe en los comentarios: estoy siendo refinado. Esta declaración es tu acuerdo con proceso de Dios y tu fe de que algo poderoso está siendo forjado en ti a través de este fuego. Pero hay 5 motivos más que necesitas entender. El motivo número 3 es: estás aprendiendo lecciones que no se pueden aprender en comodidad. Si eres elegido, tu vida probablemente ha incluido esto. Temporadas donde no tenías suficiente dinero para pagar renta, pero Dios proveyó en último momento. Momentos donde enfermedad amenazaba destruirte, pero Dios sanó sobrenaturalmente. Situaciones donde enemigos conspiraron contra ti, pero Dios te vindicó. Y cada experiencia te enseñó algo que clase de escuela dominical nunca podría. Dios es fiel, incluso cuando todo falla, especialmente cuando todo falla. Si eres elegido, probablemente has aprendido a orar de manera que creyentes cómodos nunca aprenden. No oraciones bonitas con palabras religiosas, oraciones desesperadas desde suelo de baño a 3 de mañana. Dios, si no intervienes, no sé qué haré. Esas oraciones mueven cielo, porque vienen del lugar de dependencia total. Deuteronomio 8, 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Notaste eso? Dios deliberadamente permitió aflicción, deliberadamente permitió hambre. ¿Por qué? Para enseñar dependencia total de Él. En tiempos de abundancia es fácil olvidar a Dios. En comodidad es fácil confiar en ti mismo. En éxito es fácil volverse autosuficiente. Pero en desierto, cuando no tienes nada excepto Dios, aprendes lecciones que transforman vida para siempre. Aprendes que Dios es fiel incluso cuando todo falla. Aprendes que su gracia es suficiente incluso cuando recursos no lo son. Aprendes que su presencia es más valiosa que cualquier cosa que mundo pueda ofrecer. Israel experimentó esto por 40 años.
Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Maná diario, no mensual, no anual, diario. ¿Por qué? Para enseñar dependencia diaria. No podían almacenar. Versículo 20. Se crió gusanos y hedió. Dios forzándolos a confiar cada día, a depender cada mañana, a buscar provisión fresca constantemente. Esa es lección que elegidos aprenden en desierto. Dependencia diaria. No fe teórica, fe práctica. No confianza cuando todo está bien, confianza cuando todo está mal. No alabanza en montaña, alabanza en valle. Y esas lecciones no se aprenden en seminario, se aprenden en sufrimiento. No se enseñan en clase, se forjan en crisis. No vienen de libros, vienen de batallas. Si has pasado por valle financiero, aprendiste que Dios puede proveer de maneras que nunca imaginaste. Si sobreviviste traición, aprendiste sabiduría sobre en quién confiar. Si atravesaste enfermedad, aprendiste que cuerpo puede fallar, pero Dios nunca falla. Si superaste pérdida, aprendiste que puedes sobrevivir dolor que pensabas que te mataría. Esas son lecciones invaluables, que no tienen precio, que no se compran, solo se aprenden en fuego, solo se ganan en guerra, solo se adquieren en sufrimiento. David aprendió esto bajo Saúl. Primera de Samuel 18, 8 y 9. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: Dieron a David 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Celos, que producirían años de persecución. Primera de Samuel 19:10. Aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. Y David tocaba con su mano como los otros días, y Saúl tenía una lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: Enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Servir bajo líder que intenta matarte. ¿Qué lección enseña eso? Respeto por autoridad incluso cuando autoridad es abusiva. Confianza en timing divino en lugar de oportunidad humana. Esperar promoción de Dios en lugar de apoderarse de posición de hombre. Y cuando David finalmente se convirtió en rey, lideró diferente que Saúl. Lideró con humildad porque había sido humillado. Lideró con misericordia porque había recibido misericordia. Lideró con sabiduría porque había aprendido de errores de Saúl. El líder difícil bajo quien estás sirviendo ahora no es tu enemigo, es tu maestro. Dios lo está usando para desarrollar cualidades en ti que no pueden desarrollarse de otra manera. La situación financiera imposible que enfrentas no es maldición, es clase sobre provisión divina. La enfermedad que aterrorizaba no es derrota, es lección sobre sanidad sobrenatural. El rechazo que dolió profundamente no es final, es entrenamiento sobre identidad en Cristo, no en aceptación humana. Dale like a este video, porque estás ayudando a que esta palabra llegue a otros que están sufriendo bajo circunstancias difíciles y necesitan entender propósito de Dios en su dolor. Pero hay 4 motivos más que transformarán tu perspectiva. El motivo número 4 es: estás siendo posicionado para impacto generacional. Si eres elegido, aquí está verdad que cambia todo. Tu sufrimiento no es solo sobre ti, es sobre tus hijos, tus nietos, generaciones que nunca conocerás. El dolor que soportas hoy no es solo para tu beneficio. Está creando legado que bendecirá personas por siglos. Está rompiendo maldiciones que han atado familia por generaciones. Está estableciendo herencia espiritual que descendientes heredarán sin tener que pelear mismas batallas. Si eres elegido, probablemente has notado esto. Batallas que enfrentas son más intensas que lo que familia ha enfrentado. Pruebas que sobrevives son más severas que lo que ancestros soportaron. Guerra espiritual que experimentas es más feroz que lo que generación previa conoció. ¿Por qué? Porque Dios te eligió para romper ciclos, para destruir fortalezas, para establecer nuevo patrón.
Y eso requiere sufrimiento que va más allá de lo normal, porque impacto generacional requiere sacrificio generacional. Abraham entendió esto. Génesis 12:1-3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vete de tu tierra, de parentela, de casa de padre, deja todo familiar, todo cómodo, todo seguro. ¿Para qué? Para bendición generacional. Todas las familias de tierra, no solo Abraham, generaciones futuras. Y Génesis 22:1-2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma, ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sacrifica a tu hijo, tu único, a quien amas. Prueba máxima, dolor imposible. Pero versículos 16-18. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único desierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Obediencia de Abraham en momento de máximo dolor estableció bendición para billones de personas. Miles de años después, seguimos beneficiándonos de su sacrificio. Esa es función de sufrimiento generacional, crear herencia que trasciende tu vida. Joseph vivió esto también. Génesis 37:5-8. Soñó José un sueño. Hermanos lo odiaron. Versículos 19 y 20. Lo quisieron matar. Versículo 28. Lo vendieron. Génesis 39. Esclavo en Egipto. Falsamente acusado, prisión por años, olvidado, sufrimiento tras sufrimiento. ¿Para qué? Génesis 50, 19 y 20. Respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo encaminó a bien, para mantener en vida a mucho pueblo. No solo José, naciones enteras, familia completa, generaciones futuras. Su sufrimiento salvó civilizaciones. Esa es perspectiva que necesitas. Tu dolor no es desperdiciado. Está siendo invertido en futuro que aún no puedes ver. Cada lágrima que lloras es semilla siendo plantada para cosecha futura. Cada traición que soportas está rompiendo maldiciones generacionales sobre familia. Cada injusticia que sufres está comprando autoridad espiritual para descendientes. Cada noche solitaria está forjando testimonio que fortalecerá a millones. Por eso, enemigo te ataca tan viciosamente. Sabe que no eres solo otro creyente. Eres amenaza generacional. Tu obediencia hoy creará cielos abiertos sobre línea familiar. Tu fidelidad ahora romperá cadenas que han atado ancestros por siglos. Suscríbete a este canal porque enseñamos verdades que fortalecen fe en temporadas difíciles y te recuerdan que tu sufrimiento tiene propósito divino que trasciende tu vida. Y escribe en comentarios: mi sufrimiento tiene propósito generacional. Esa declaración cambia perspectiva de víctima a pionero generacional. El motivo número 5 es: Dios confía en ti con peso más pesado de gloria. Si eres elegido, aquí está verdad revolucionaria que cambiará cómo ves tu sufrimiento. Dios no da pruebas pesadas a vasos débiles. No confía batallas intensas a soldados no probados. No asigna guerra feroz a guerreros no entrenados. El nivel de tu sufrimiento es directamente proporcional al nivel de confianza que Dios tiene en ti. Tu dolor no es evidencia de que Dios te ha olvidado. Es evidencia de que confía en ti más que en creyentes que no sufren tanto. Si eres elegido, tu vida probablemente incluye esto.
Enfrentas ataques espirituales que destruirían a creyente ordinario. Soportas pérdidas que romperían a persona promedio. Sobrevives traiciones que acabarían con mayoría. Y mientras observas a otros que tienen vida fácil, te preguntas, ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué me das batallas tan duras? Y aquí está respuesta, porque sabes que puedes manejarlas. Conoce tu capacidad, conoce tu fuerza, conoce tu fe, y nunca te daría más de lo que puedes soportar con su gracia. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nota que Pablo llama sufrimiento intenso, tribulación leve. ¿Por qué? Porque comparado con gloria que está produciendo, sufrimiento no es nada. Pero aquí está lo que mayoría pierde. No todos son confiados con peso de gloria. Dios no da gloria pesada a quienes no pueden llevar cargas pesadas. No confía unción masiva a quienes no han sido masivamente probados. No libera avances sin precedentes a quienes no han soportado pruebas sin precedentes. Job entendió esto dramáticamente. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios presumiendo de Job, en lugares celestiales, delante de Satanás. ¿Por qué? Porque confiaba en él. Y versículos 12 al 19. Todo destruido, hijos muertos, riquezas perdidas, salud arruinada, en un día, sufrimiento que rompería a cualquiera. Pero versículo 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Adoración en dolor, fe en pérdida, confianza en tragedia. Y Job 42, 12 al 17. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y vivió Job después de esto 140 años. Doble de todo. Más bendición, más familia, más vida, porque pasó prueba que mayoría nunca enfrentará, y recibió gloria que mayoría nunca experimentará. Tú eres Job moderno. Dios está presumiendo de ti en lugares celestiales. Le está diciendo a enemigo, ¿has considerado a mi siervo? Mira cuán fiel han permanecido a pesar de todo. Mira cómo todavía adoran cuando nada tiene sentido. Mira cómo todavía confían cuando no pueden verme. Tu sufrimiento no es castigo, es promoción. Estás siendo elevado a nivel de gloria que mayoría de creyentes nunca experimentarán, porque estás dispuesto a soportar nivel de sufrimiento que mayoría nunca enfrentarán. Entonces usa tus cicatrices con honor. No son señales de derrota, son insignias de distinción. Prueban que has estado en batallas de las que mayoría huye. Muestran que te mantuviste de pie cuando otros cayeron. Demuestran que eres guerrero, no débil. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos en padecimientos. ¿Por qué? Porque padecimientos producen gloria. Peso de sufrimiento determina peso de gloria. Profundidad de dolor mide altura de promoción. Intensidad de prueba revela magnitud de confianza. Dios confía en ti, con batalla que destruiría a otros, con prueba que rompería mayoría, con sufrimiento que produce gloria que hará que todo valga la pena. Comparte este video con todo elegido que necesita entender que su sufrimiento no es evidencia de abandono, sino de confianza divina extraordinaria. Pero hay 2 motivos finales que revolucionarán completamente tu perspectiva. El motivo número 6 es: estás desarrollando intimidad más profunda con Dios que solo viene a través de sufrimiento. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto.
En tus momentos más oscuros, cuando todo colapsó y todos te abandonaron, encontraste a Dios de manera que nunca habías conocido antes. En valle más profundo descubriste que Él es luz. En dolor más intenso experimentaste que Él es sanador. En temor más abrumador te diste cuenta que Él es protector. En necesidad más desesperada encontraste que Él es proveedor. Si eres elegido, probablemente conoces diferencia entre saber sobre Dios y conocer a Dios. Mayoría de creyentes saben sobre Él, han leído sobre Él, han escuchado sermones sobre Él, pero elegidos lo conocen personalmente, íntimamente, profundamente, porque han caminado con Él en lugares donde otros nunca van. Han presionado en Él cuando otros se rinden. Han buscado su rostro cuando otros solo buscan su mano. Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué cambió? Job pasó por sufrimiento intenso, y en ese sufrimiento encontró a Dios de manera que nunca había tenido. Su conocimiento se movió de información de segunda mano a experiencia de primera mano, de teoría teológica a realidad personal, de oír sobre Dios a ver a Dios. Esa es función del sufrimiento, despoja todo superficial y te trae a lugares profundos con Dios. Cuando vida es cómoda, es fácil navegar espiritualmente. Puedes orar oraciones superficiales, leer algunos versículos, sentirte bien, pero cuando estás en crisis no puedes navegar. Debes cavar profundo, debes buscar a Dios con todo corazón, debes presionar hasta que escuches del cielo, y en esa presión descubres tesoros en tinieblas y riquezas escondidas en lugares secretos. Isaías 45:3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. David escribió salmos más poderosos no durante reinado como rey, sino durante tiempo huyendo de Saúl. Salmo 57. Misericordia, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Escrito en cueva, huyendo, desesperado. Y ese salmo ha fortalecido billones de personas por miles de años, porque intimidad desarrollada en cueva produce revelación que bendice generaciones. Si estás en valle ahora mismo, sabe esto: Dios no está distante, está más cerca que nunca. Solo no puedes sentirlo porque emociones están abrumadas, pero Él está allí, caminando contigo, cargándote cuando no puedes caminar, sosteniéndote cuando sientes que caes. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo, en valle, no después de valle, en medio de valle. Esa es promesa. Y cuando temporada termine, mirarás atrás y te darás cuenta que fue tiempo más íntimo que jamás tuviste con Dios. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Nota orden. No puedes verdaderamente conocer poder de resurrección sin comunión de padecimientos. Poder más profundo viene a través de dolor más profundo. Mayor revelación viene a través de mayores pruebas. Relación más íntima viene a través de batallas más intensas. Por esto Jesús dijo: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Hay nivel de consuelo, profundidad de consolación, riqueza de presencia de Dios que solo viene a quienes lloran. No todos reciben esa bendición. Solo aquellos que han caminado por valles profundos conocen consuelo del buen pastor en lugares oscuros. Tu sufrimiento es invitación a intimidad, y aquellos que aceptan esa invitación emergen con relación con Dios que hace que otros tengan celos. Escribe en comentarios: estoy yendo más profundo con Dios, porque eso es lo que está sucediendo incluso si no puedes verlo todavía. Tu valle es escuela de intimidad.
Tu dolor es invitación a profundidad. Tu sufrimiento es puerta a dimensión de Dios que mayoría nunca experimenta. Y intimidad que desarrollas ahora se convertirá en tu mayor fortaleza en batallas futuras. Dale like a este video porque estás ayudando a que esta palabra llegue a otros que están en valle oscuro y necesitan saber que Dios está más cerca que nunca. Y hay un motivo final que es quizás el más poderoso de todos. El motivo número 7 es: estás aprendiendo a vencer a través de adoración, no guerra. Si eres elegido, probablemente has intentado pelear batallas en carne. Has reprendido demonios, has atado enemigos, has declarado guerra espiritual agresivamente, y a veces funciona temporalmente. Pero Dios te está enseñando camino más alto, más poderoso, más efectivo, el camino de adoración en medio de guerra. Porque adoración en valle sacude fundamentos en cielo. Si eres elegido, Dios probablemente te ha llevado a situaciones donde guerra no funcionó, donde reprensión no cambió nada, donde declaraciones no movieron montaña. Y te preguntaste, ¿por qué Dios? ¿Por qué nada funciona? Porque Él te está enseñando que adoración es arma más poderosa que tienes. Cuando adoras en valle, creas terremotos en espíritu. Cuando alabas en dolor, sacudes fundamentos demoníacos. Cuando levantas manos en dificultad, cadenas caen. Pablo y Silas entendieron esto. Hechos 16, 22 al 25. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas y cantando himnos a Dios, los presos los oían, golpeados, ensangrentados. Prisión, cepo, medianoche, hora más oscura. ¿Qué hicieron? Adoraron, oraron, cantaron himnos, no se quejaron, no cuestionaron a Dios, no tuvieron fiesta de lástima, adoraron en peor momento. Y versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Terremoto, puertas abiertas, cadenas rotas, no solo de ellos, de todos en prisión. Su adoración en sufrimiento trajo liberación sobrenatural no solo para ellos, sino para todos conectados a ellos. Esa es lección que Dios te está enseñando. Tu adoración en valle libera a otros. Cuando alabas en dolor, familia es liberada. Cuando adoras en pérdida, generaciones son desatadas. Cuando cantas en prisión, cadenas caen de personas que ni siquiera conoces. Porque adoración en valle es arma más poderosa en arsenal espiritual. No tus oraciones de guerra, tu adoración en valle. No tus declaraciones agresivas, tus canciones en sufrimiento. No tu lucha en carne, tu rendición en espíritu. Rey Josafat vivió esto. Segunda de Crónicas 20, 1 y 22. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Adoradores al frente, no soldados más fuertes, adoradores. Y mientras comenzaron a cantar, Jehová puso emboscadas. Judá no tuvo que pelear. Adoración hizo que enemigo se destruyera a sí mismo. Esta es arma secreta de elegidos. Cuando adoras en guerra, Dios pelea por ti. Cuando alabas en batalla, cielo libera ángeles. Cuando levantas manos en rendición, Dios levanta espada en tu defensa. Esto es lo que enemigo teme más. Tu adoración en momento más oscuro. Porque cuando adoras en peor momento, le estás diciendo a Dios, eres digno incluso cuando no entiendo. Confío en ti incluso cuando duele. Te amo incluso cuando todo está oscuro.
y esa adoración rompe todo poder del infierno sobre tu vida. Salmo 22:3. Me hizo descansar en lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Adoración en valle restaura alma, renueva fuerza, produce descanso en medio de guerra. Entonces deja de pelear en carne, comienza a adorar en espíritu, deja de luchar en ira, comienza a alabar en fe, deja de quejarte sobre batalla, comienza a adorar en medio de ella. Escribe en comentarios: elijo adorar. Esta declaración es tu decisión de pelear batalla a manera de Dios, no a tu manera, y esa decisión cambiará todo. Tu adoración es tu victoria, tu alabanza es tu arma, tu canto es tu liberación. Entonces adora, incluso cuando duele, especialmente cuando duele, porque adoración en valle es más poderosa que adoración en montaña. Ahora que hemos cubierto 7 razones por las que elegidos sufren más, déjame darte aplicación práctica de cómo sobrevivir y prosperar mientras atraviesas temporada de sufrimiento. Primero, cambia tu perspectiva completamente. Deja de ver sufrimiento como castigo. Comienza a verlo como preparación para propósito extraordinario. Deja de ver dolor como maldición. Comienza a verlo como elección divina. Deja de ver prueba como abandono. Comienza a verla como confianza de Dios en ti. Dios no te está castigando, te está preparando, no te está maldiciendo, te está eligiendo, no te ha abandonado. Confía en ti más que en mayoría. Segundo, protege tu corazón de amargura a toda costa. Sufrimiento puede hacerte amargo o mejor. Elección es tuya. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amargura es veneno, envenena todo. Tu relación con Dios, relaciones con otros, tu futuro, tu destino. Entonces guarda corazón, perdona rápidamente, suelta ofensas, niégate a cargar resentimiento, porque perdón no libera a otra persona, te libera a ti. Tercero, rodéate de gente de fe que fortalezca, no debilite. Proverbios 13:20. El que anda con sabios será más, el que se junta con necios será quebrantado. En temporada de sufrimiento no necesitas personas que se compadezcan, necesitas personas que crean contigo. No necesitas personas que cuestionan a Dios, necesitas personas que conocen a Dios. No necesitas personas que te digan que renuncies, necesitas personas que te digan que resistas. Sé selectivo sobre con quién pasas tiempo. Protege tu círculo. Cuarto, mantén adoración activa especialmente cuando no sientes ganas. No esperes sentirte bien para adorar. Adórale a pesar de cómo te sientes. No esperes entender para alabar. Alábale porque sabes que es digno. Enemigo quiere silenciar tu adoración porque sabe que cuando adoras comienzas a ganar. Entonces no le des esa victoria. Sigue adorando. Sigue alabando, sigue cantando, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Quinto, permanece en palabra de Dios como ancla en tormenta. Cuando todo tiembla necesitas algo estable. Esa estabilidad es palabra de Dios. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En valle más oscuro, palabra de Dios es tu luz. No te saltees tiempo en escritura. No permitas que dolor te robe tu Biblia, porque en páginas de ese libro encontrarás promesas que sostendrán alma cuando todo falle. Sexto, recuerda que sufrimiento es temporal, pero recompensa es eterna. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Un día estarás en cielo, y desde esa perspectiva vida entera en tierra parecerá momento, breve destello, asignación temporal, y cada lágrima habrá valido pena. Cada prueba tendrá sentido, cada sacrificio será recompensado. Séptimo, párate sobre promesas de Dios, no sobre circunstancias. Prometió nunca dejarte. Hebreos 13:5.
Prometió estar contigo en angustia. Salmo 91:15. Prometió hacer que todo obre para bien. Romanos 8:28. Prometió completar obra que comenzó. Filipenses 1:6. Cada promesa en Escritura es sí y amén. Segunda de Corintios 1:20. Dios no puede mentir. Números 23:19. Lo que ha hablado lo hará. Ahora déjame pintarte cuadro de lo que te espera del otro lado de este sufrimiento. Cuando temporada de prueba esté completa, emergerás con fuerza que nunca tuviste. Sabiduría que solo viene a través de pruebas. Compasión que solo se desarrolla a través de dolor. Autoridad que solo viene de resistencia. Testimonio que solo se forma a través de sufrimiento. E intimidad con Dios que hace que todo lo que perdiste valga la pena. Personas te mirarán y se preguntarán qué sucedió. Te verás diferente. Sonarás diferente. Te llevarás diferente. Porque sufrimiento te ha transformado de adentro hacia afuera. Ya no serás intimidado por desafíos que aterrorizan otros. Ya no serás sacudido por circunstancias que destruyen otros. Ya no serás movido por ataques que derrotan otros. Porque has estado a través de fuego y saliste refinado. Has caminado por valle y emergiste victorioso. Tu presencia traerá esperanza a situaciones sin esperanza. Tus palabras llevarán peso porque fueron forjadas en fuego. Tus oraciones tendrán poder porque fueron aprendidas en desesperación. Tu adoración moverá cielo porque fue desarrollada en sufrimiento. Serás peligroso para reino de tinieblas y valioso para reino de luz. Esto es en quien te estás convirtiendo. Esto es lo que Dios está creando a través de tu sufrimiento. Si has llegado hasta aquí en este mensaje, no eres promedio. Eres elegido. Y elegidos no renuncian, no se rinden, no se entregan, se paran, resisten, vencen y emergen victoriosos. Entonces levanta cabeza, cuadra hombros, pon rostro como pedernal hacia destino, porque sufrimiento está a punto de producir cosecha de bendición que te dejará en absoluto asombro de fidelidad de Dios. En comentarios escribe tu país y declara: soy elegido y no renunciaré. Que esta sea proclamación global de que elegidos están firmes en toda tierra. Tu sufrimiento no es final de historia, es medio. Mejores capítulos aún no están escritos. Y cuando Dios los escriba serán tan gloriosos que personas leerán sobre tu vida y serán inspiradas por generaciones. Piensa en José. Si historia hubiera terminado en pozo, lo recordaríamos como víctima. Si hubiera terminado en prisión, lo recordaríamos como convicto. Pero no terminó ahí. Terminó con él como primer ministro, salvando naciones, cumpliendo sueños que Dios le dio. Historia no terminó en sufrimiento, terminó en gloria. Piensa en Job. Si historia hubiera terminado con pérdidas, lo recordaríamos como tragedia. Pero terminó con doble restauración, mayor honor, nombre sinónimo de resistencia por miles de años. Historia no terminó en sufrimiento, terminó en victoria. Tu historia tampoco terminará en sufrimiento. Terminará en triunfo glorioso, en restauración completa, en multiplicación abundante, en gloria radiante que hace que cada lágrima valga pena eternamente. Tu momento viene rápidamente. Tu toque está cerca. Tu sanidad está a mano. Tu avance está asegurado por pacto. Tu vindicación está garantizada por promesa. Porque Dios es fiel absolutamente y termina lo que comienza definitivamente. Piensa en mujer con flujo de sangre. Lucas 8:43 y 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 12 años de sufrimiento constante. Gastó todo su dinero en doctores que no pudieron ayudar. Se convirtió en paria social. Perdió esperanza humana. Pero historia no terminó ahí dramáticamente. Terminó con un toque del manto de Jesús, sanidad instantánea, restauración pública, y Jesús llamándola hija. Versículo 48, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. 12 años de dolor.
un momento de encuentro, transformación completa permanente. Piensa en Lázaro también. Su historia parecía terminar en muerte definitiva. Juan 11, 14 y 17. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Sus hermanas lloraron inconsolablemente. Sus amigos se lamentaron profundamente. Jesús parecía llegar demasiado tarde. Versículo 21. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ese no fue final. Versículos 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Muerte no pudo retenerlo permanentemente. Tumba no pudo mantenerlo definitivamente. Y resurrección se convirtió en uno de testimonios más poderosos en escritura completa. Lo que parece tu final es realmente tu preparación para resurrección sobrenatural. Lo que parece tu muerte es realmente tu preparación para nueva vida abundante. Este es patrón consistente con elegidos de Dios en toda escritura. Sufrimiento nunca es final, siempre es medio. Y final siempre es glorioso, más allá de imaginación. Y piensa en Pablo específicamente. Hechos 9, 1 al 4. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz: perseguidor transformado en apóstol, enemigo convertido en embajador, destructor cambiado en constructor. Y 2 de Corintios 11, 23 al 28 enumera sufrimientos, azotes múltiples, prisiones frecuentes, peligros constantes, naufragios, hambre. Pero Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Sufrimiento produjo intimidad que hizo que todo valiera pena completamente. Entonces te encargo hoy: no renuncies, no te rindas, no te entregues. Párate firme, mantente fuerte, sigue creyendo, sigue confiando, sigue adorando. Tu sufrimiento tiene fecha de vencimiento. Tu avance tiene promesa adjunta, y Dios cumple cada promesa que hace. Cerremos en oración. Padre Celestial, gracias por elegirme. Gracias por confiar en mí con esta prueba. Dame fuerza para resistir, revelación para entender y fe para creer que mi sufrimiento tiene propósito. Me niego a renunciar. Elijo adorar. Declaro que mis mejores días están por delante. Usa mi dolor para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si oraste esa oración, escribe amén en comentarios. Y si este mensaje te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete a este canal para más mensajes que fortalecen fe en temporadas difíciles. Recuerda, no estás sufriendo porque estés maldito. Estás sufriendo porque eres elegido, y elegidos siempre emergen victoriosos. Tu sufrimiento está produciendo peso de gloria. Tu dolor está creando testimonio. Tu valle está desarrollando intimidad. Tu prueba está estableciendo legado. Y del otro lado de esta temporada oscura, hay luz tan brillante que hará que todo valga pena. Entonces no juzgues historia por capítulo en que estás. Autor todavía está escribiendo y se especializa en giros de trama que dejan lectores asombrados. Tú de repente viene. Tu momento está cerca. Tu temporada está cambiando, porque Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte ahora. Te trajo hasta aquí para promocionarte pronto. Entonces, mantente firme, sigue creyendo, porque mejores capítulos de tu vida están a punto de ser escritos. Y cuando los leas, te darás cuenta que cada lágrima fue inversión, cada dolor fue preparación, cada valle
fue escuela, y cada sufrimiento tenía propósito divino que ahora finalmente puedes ver. Dios te bendiga. Hasta la próxima, mantente firme, sigue adorando, porque tu victoria está garantizada, tu restauración está asegurada y tu gloria está reservada. En el nombre de Jesús, amén.